Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Julie Sotero, soy pediatra, neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia. La idea del día de hoy es profundizar sobre los trastornos del aprendizaje. A la consulta de neurología o la consulta de pediatría, la consulta médica, comúnmente un motivo de consulta son las dificultades en el proceso de aprendizaje. Llegan los padres con el interrogatorio: mi niño no va bien en el colegio, mi niño no aprende a leer fácil, a escribir, o hay dificultades en la parte del cálculo matemático. Y es una preocupación no solamente desde el ámbito de la salud, sino que yo sé que ustedes como docentes en el aula de clase identifican varios niños con estas dificultades. Entonces, la idea, el objetivo es profundizar sobre este tema para poderlo identificar tempranamente y poder ayudar a estos niños y a sus familias. Cuando a mí a la consulta me llega un paciente con este motivo de consulta, pues se me abren diferentes abanicos de posibilidades. Una de las posibilidades es que haya una discapacidad intelectual, aquel niño con un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, lo que previamente se conocía como retardo mental. Pero puede que el niño no aprenda porque tenga un déficit de atención e hiperactividad. Aquel niño que cuando se están dando las clases o cuando están haciendo las actividades académicas no logra concentrarse y por el contrario está todo el tiempo en movimiento. Esa puede ser otra de las partes por las cuales los niños no aprenden. También puede haber un trastorno oftalmológico, es decir, que aquel niño que no ve bien o que tiene algunas dificultades refractivas no aprenda porque no tiene un acceso adecuado a la información, ya sea por problemas oftalmológicos o incluso por problemas auditivos. Otra de las causas pudiese ser una falta de motivación, padres que se están separando, niños que están en medio de un trastorno depresivo, en medio de un trastorno de ansiedad, que haga difícil el proceso de aprendizaje o que haga una falta de acompañamiento por parte ya sea de la escuela o por parte de ese núcleo familiar, que haga que el proceso de aprendizaje en los niños se vea entorpecido. Otra de las posibilidades es que haya un trastorno del aprendizaje y esos trastornos del aprendizaje el día de hoy vamos a aprender a identificarlos para poder entonces ayudar a esos niños y a esas familias. En principio hay que considerar que estos son trastornos del desarrollo neurológico, tienen una base neurobiológica, no son trastornos inventados, ¿cierto? Porque muchas veces de pronto uno escucha es que el niño es flojo, es que el niño no quiere aprender, pero realmente hay que considerar que estos trastornos tienen una base neurobiológica y se definen como aquella incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Persistente porque es una condición que va a acompañar al paciente el resto de la vida, no es algo que se presente de manera transitoria. Inesperada porque se da en el contexto de un paciente con una inteligencia normal, aquel chico que vemos que es capaz de hacer algunas otras actividades, pero que específicamente en la parte de la lectura, en la escritura o en el cálculo tiene dificultades y ocurren a pesar de inteligencia normal. Si dificultades del aprendizaje ocurren en pacientes con una inteligencia por debajo de lo normal, ya no estaríamos hablando de un trastorno como tal del aprendizaje, sino que más bien estarían marcados dentro de una discapacidad intelectual. Debe haber una escolarización adecuada, porque no podemos decir que un niño, por ejemplo, que está en el área rural, de 10 años que nunca ha sido escolarizado y viene a escolarizarse, en ese momento no conoce el proceso de lectoescritura, no necesariamente sea porque él tenga un trastorno del aprendizaje, sino porque nunca ha estado escolarizado. Y debe tener un entorno sociocultural favorable. En cuanto a la epidemiología, se sabe que los trastornos del aprendizaje son los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes en la población. De ahí también la importancia de conocerlos y detectarlos tempranamente. Hay una prevalencia igual tanto en niños, en niñas, como en hombres y mujeres. Tiene una fuerte carga hereditaria. Se habla que el 30 al 50% de los padres de niños con trastorno del aprendizaje, en este caso específicamente dislexia, también cursan con este trastorno y que alrededor del 40% de los hermanos de niños con dislexia también van a cursar con ello. En promedio se habla entre un 5 y un 15% de pacientes con estos trastornos del aprendizaje. En promedio, un 10% de los niños o de los alumnos van a cursar con un trastorno del aprendizaje. Así que va a ser muy común que en sus aulas de clases encuentren niños con trastorno del aprendizaje. En cuanto a la fisiopatología, se habla que es un problema del procesamiento fonológico. Previamente había algunas teorías de algunas dificultades en la parte de la visión, pero eso realmente se ha rebatido. Aquí en la gráfica vemos entonces dos cerebros, ¿cierto? El cerebro que nosotros vemos a la izquierda es un cerebro de una persona normolectora, en la cual se ven o se identifican tres estructuras que se activan al momento de la lectura, y en la parte derecha vemos el cerebro de un paciente con una dislexia.
Entonces vemos como hay unas zonas del cerebro que no se activan en pacientes con dislexia, mientras que otras zonas se ven sobredimensionadas y es precisamente esas diferencias en las activaciones de las zonas cerebrales las que confieren o las que dan la dificultad como tal en el proceso de la lectoescritura o en el proceso como tal también de la discalculia. En la imagen de abajo vemos cómo se procesa una información, en este caso la palabra caballo. Inicialmente cuando vemos la palabra, esta información entra a través de los ojos, va a la retina, nervio óptico y de ahí viaja por unas autopistas a través del cerebro. Va finalmente a la zona occipital en el área visual primaria y hay dos vías, la vía fonológica y la vía léxica. La vía fonológica, que se encuentra en el giro angular, es esa unión entre la parte parietal, temporal y occipital del cerebro, y es la que nos permite desglosar letra a letra las palabras como tal. Mientras que la vía léxica, que se encuentra en el giro fusiforme, es aquella que nos va a dar como la fluidez como tal en las palabras. Nos permite leer de manera más fluida. Y eso se va ejercitando en la medida en que nos exponemos a la lectura y a la escritura. Entonces vemos cómo a través de imágenes funcionales, de estudios de resonancia magnética funcional, se ha podido dilucidar cuál es la fisiopatología de los pacientes con trastorno como tal del aprendizaje. Los criterios diagnósticos están definidos en el DSM-5, este manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, en el cual se habla de unos criterios diagnósticos. Entonces, es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses a pesar de intervenciones dirigidas. Entonces, esas dificultades en el aprendizaje son las siguientes: una lectura de palabras imprecisas o lenta y con esfuerzo. Ese niño que ponemos a leer en el salón de clase y que lee de manera no fluida, que lee de una manera que se le dificulta el proceso de la lectura. Esas dificultades también para comprender el significado de lo que se lee. Puede que podamos leer, pero en los chicos con trastorno del aprendizaje hay una dificultad también para la comprensión como tal de lo que están leyendo. Dificultades a nivel ortográfica, en la parte de la puntuación, dificultades con la expresión escrita, también entran dentro de los trastornos del aprendizaje. Y dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo, y dificultades con el razonamiento, que ya hacen parte más también de la discalculia. Este otro criterio se debe cumplir, que esas aptitudes académicas afecten sustancialmente y en grado cuantificable el desempeño de ese paciente y que estén por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo. ¿Qué quiere decir eso? No podemos evaluar igual a un niño de 4 años que un niño de 10 años. Ustedes como maestros saben cuáles son los objetivos de cada grado y están constantemente viendo que los chicos todos son diferentes, pero en general hay un ritmo de aprendizaje. Cuando vemos que alguno de esos chicos se sale de lo normal, de lo esperado para la edad cronológica, probablemente estemos frente a un trastorno del aprendizaje como tal. Esto se debe medir también con pruebas estandarizadas, que es lo que conocemos también como las pruebas neuropsicológicas, que hacen un poco más objetiva la evaluación como tal de pacientes con trastorno del aprendizaje. Esas dificultades del aprendizaje deben empezar, desde la edad escolar, porque, por ejemplo, si ocurrió un accidente y a raíz de ese accidente hubo un trauma craneoencefálico y después de eso hay dificultades en el proceso de aprendizaje, ya no se consideraría un trastorno del aprendizaje, sino que son trastornos secundarios a ese trauma como tal. Esas dificultades del aprendizaje no se explican mejor por discapacidad intelectual, lo que mencionábamos previamente. Para hacer diagnóstico de trastorno del aprendizaje, el niño debe tener una capacidad intelectual normal. No debe tener ningún trastorno visual o auditivo que no se haya corregido, no debe ser explicado por otro trastorno mental, una depresión, una ansiedad, otro trastorno neurológico. O tampoco puede ser asociado como tal a unas dificultades o una adversidad psicosocial. Se han de cumplir los 4 criterios diagnósticos que hemos mencionado previamente y básicamente nosotros evaluamos entonces la parte del desarrollo, la parte familiar, la parte educativa y la parte médica. De ahí la importancia de que cuando se identifiquen estos pacientes en el aula de clases se prenda como la ruta y se advierta a los padres o al psicólogo del colegio para que estos pacientes rápidamente vayan a una cita médica y desde la cita médica se solicite la evaluación neuropsicológica o se haga una evaluación en el consultorio, se llegue como tal a un diagnóstico y podamos empezar a implementar entonces las estrategias para mejorar en esos pacientes.
¿Qué signos guías? ¿Cómo identificar, doctora? ¿Cómo sé yo que un alumno mío pudiese tener un trastorno del aprendizaje? Entonces, vamos a estar muy pendientes, por ejemplo, en aquellos pacientes que han tenido una deficiencia en la adquisición de la conciencia fonológica, que tienen dificultades específicas en el aprendizaje de secuencias, por ejemplo, cuando sea el momento de aprendernos los días de la semana, si al chico se le dificulta, ahí debemos entonces prender las alarmas, dificultades en la evocación del léxico, si hay antecedentes familiares de dificultades lectoras y finalmente pues si ya hay dificultades en el aprendizaje de las letras, de la lectura de palabras simples y de la escritura como tal. Estas son algunas herramientas que van a ser muy importantes para identificar a estos chicos. Aquí les quedan en las diapositivas, es importante que la revisen y que hagan un checklist en aquellos estudiantes que ustedes observen que pudiesen estar cursando con un trastorno del aprendizaje. Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Será que este paciente o este alumno tardó mucho en comenzar a pronunciar las primeras palabras? ¿Le cuesta más trabajo leer o escribir que a la mayoría de sus compañeros? Piensa que es más torpe o se le dan peor las tareas de lectoescritura que otro tipo de actividades. Confunde con frecuencia la dirección de las letras, los números, hace inversiones, hace omisiones, coge el lápiz de una manera extraña, lo presiona demasiado, parece no avanzar en la lectura, si la vea cuando está leyendo y en la escritura tiende a fragmentar las palabras de manera errónea. Entonces la idea es mirar si el estudiante cumple estos criterios y si así es, activar entonces la ruta para hacer un diagnóstico temprano e empezar la intervención. Lo mismo ocurre, lo que mencionaba previamente, no va a ser lo mismo un niño menor de 8 años a un niño entre 8 o 12 años o un niño mayor. Entonces, dependiendo de la edad de mi alumno, yo hago el interrogatorio. En este caso, entre los niños entre los 8 y los 12 años, me pregunto si confunde al escribir sílabas inversas. En lugar de escribir natena, por ejemplo, en lugar de escribir antena, perdón, escriben atena, o si, por ejemplo, en lugar de escribir tarto, escribe trasto en lugar de tarto, es decir, si hay algunas dificultades como tal, o si se niega, por ejemplo, alguna vez a leer en voz alta. Esto también es muy importante, porque los chicos con trastorno del aprendizaje pudiesen estar también siendo víctimas de bullying o incluso sintiéndose o teniendo una autoestima más bajo. ¿Será que es que yo no puedo? ¿Por qué será que mis amiguitos sí pueden y yo no he aprendido a leer o a escribir? Soy bruto, no puedo, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas pudiesen hacer que el paciente también tuviera trastornos como tal desde el punto de vista emocional. Y eso impacta negativamente también en el resultado en el aprendizaje de los chicos. Por ejemplo, si tiene más de 12 años, también nos vamos a preguntar si comete excesivos errores de ortografía, si la lectura después de los 12 años sigue siendo lenta y más y mecánica, que no sería como lo normal, si tiende a ser un chico introvertido, con falta de autoconfianza, si omite algunas letras cuando escribe, si muestra rechazo hacia la lectura y la escritura, porque normalmente las cosas que no se nos dan bien, cuando nosotros no sabemos hacer algo bien, tendemos a rechazar. Por ejemplo, si uno no sabe bailar y lo invitan a una fiesta, probablemente diga que no, pero porque no lo sabe hacer. Entonces, vamos a mirar si ese rechazo, si esa rebeldía, si esa conducta oposicionista o esa conducta desafiante del alumno está en relación a las dificultades que tiene. El diagnóstico es un diagnóstico eminentemente clínico. Es importante saberlo porque de pronto en algunas consultas han llegado a solicitar pruebas de electroencefalograma, resonancia magnética cerebral, tratando de mirar si el paciente tiene o no tiene la condición. En esos exámenes no se va a ver reflejado el diagnóstico del trastorno del aprendizaje. Esos exámenes van a salir completamente normales. Actualmente en estudios de investigación se utilizan, sí, resonancias magnéticas cerebrales funcionales, pero esas solamente se utilizan a nivel de investigación y son las que han permitido entonces dilucidar la fisiopatología de los trastornos del aprendizaje. Entonces, el diagnóstico es clínico, basado en lo que nosotros vemos como médicos, lo que ustedes como docentes nos informan, de ahí la importancia de llevar un informe detallado de qué es lo que está sucediendo o ustedes qué es lo que están observando en el aula de clases con respecto al proceso de aprendizaje de esos niños. Y nos ayudamos también con las pruebas neuropsicológicas que nos ayudan entonces a evidenciar cuál es el nivel cognitivo del paciente, porque como lo he repetido en varias ocasiones, un nivel cognitivo por debajo de lo normal estaría en contra del diagnóstico de trastorno del aprendizaje y estaría más a favor de una discapacidad intelectual cuyo enfoque es totalmente diferente. El tratamiento como tal de los trastornos del aprendizaje va a tener como objetivo que los niños puedan, a pesar de sus dificultades en un área específica, adquirir los conocimientos fundamentales.
Es importante mencionar que el tratamiento va a ser mancomunado, ¿cierto? Que la intervención de estos pacientes o de estos alumnos va a tener varios pilares. Ustedes como institución educativa, como docentes, tienen un papel fundamental en la identificación y también en el seguimiento de las recomendaciones que los profesionales hagan con respecto a cada uno de los chicos y obviamente en todo el proceso de aprendizaje de los chicos. El equipo de salud, nosotros como médicos, como personal de la salud, nos vamos a encargar de hacer un diagnóstico adecuado, de solicitar las pruebas en caso de que así se necesite y de remitir estos pacientes ya sea a la terapia ocupacional, a la rehabilitación neuropsicológica para que puedan tener entonces los mejores desenlaces. Obviamente la familia y el paciente van a ser parte fundamental de tratamiento de ellos. Es un tratamiento con perspectiva de vida. Como les dije, los trastornos del aprendizaje van a acompañar a lo largo de la vida a las personas que cursan con ellos. En principio, el objetivo va a ser corrección de la lectura cuando los pacientes están más pequeños. Ya cuando están más grandes, que no hemos podido hacer intervenciones en las etapas escolares, ya sería incorporar adaptación, ¿cierto? Si a estos chicos de pronto les va mejor con un aparato electrónico, la idea es encontrar estrategias que permitan entonces que el paciente adquiera el conocimiento a pesar de tener las dificultades. Actualmente se hablan incluso de utilización de medicamentos. Hay un estudio en el cual se habla del uso de un medicamento que se llama atomoxetina, que es un medicamento que regularmente utilizamos para chicos con déficit de atención e hiperactividad. Entonces se han estado haciendo estudios tratando de mirar si hay algún tipo de medicación que nos mejore también esa parte de los trastornos del aprendizaje y se ve alguna luz con el uso de la medicación. Este es, por ejemplo, un caso que les quería traer de un paciente de mi consulta de neurología infantil. Es un paciente que conocí a la edad de 9, 10 años y es un paciente que fue a las terapias de rehabilitación neuropsicológica y con esa terapia se lograron algunas habilidades a nivel de lectoescritura. Entonces, la neuropsicóloga anota que se evidencia una mejoría en los procesos de lectoescritura, el paciente logra realizar análisis fonémico de las letras, discrimina cada una de ellas por punto y modo de articulación, hay un aumento de la velocidad de la escritura, la lectura y la comprensión y hay una reducción de errores de omisión y sustitución. Logra segmentar las palabras de manera más adecuada. Eso se lo logró después de 73 sesiones de rehabilitación neuropsicológica, es decir, que el proceso realmente es un proceso que toma tiempo, pero que finalmente se ven unos frutos o unos resultados muy satisfactorios. Es muy emocionante cuando uno ve que el paciente llega a la consulta y dice, doctora, logré aprender a leer y aprender a escribir y también, pues, obviamente los papás felices por la evolución de los pacientes. La neuropsicóloga da unas recomendaciones. Aquí va también mi importancia de que ustedes como docentes también lean o tengan acceso a esas pruebas neuropsicológicas y a esos informes para que ustedes puedan poner en práctica las recomendaciones. Una de las recomendaciones, por ejemplo, es utilizar cuadernos cuadriculados de modo que pueda fragmentar con más facilidad las palabras y ubicar cada una de las letras en los espacios. Eso se puede hacer de una manera fácil y estamos ayudando a los pacientes con trastorno del aprendizaje. Permitir el uso de reglas y colores que generen una mejor ubicación en el espacio, realizar pocas instrucciones y que éstas sean cortas, organizar rutinas y establecer hábitos diarios que permitan organizar las actividades, preguntar acerca del objetivo de la actividad de manera permanente e involucrar al paciente en actividades que sean de su agrado, pero que a la vez estemos entonces manejando todo lo que es organizar, planificar, regular y evaluar el comportamiento como tal. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que se generan después de haber hecho una evaluación en un paciente y haber hecho un diagnóstico y haber empezado un proceso de tratamiento. El pronóstico de estos pacientes va a depender de la detección y el diagnóstico temprano. De ahí la importancia de que desde las aulas de clase pudiésemos entonces mirar toda esa lista de chequeo que previamente les mencioné, identificar estos pacientes, activar todas esas rutas y que esos pacientes lleguen tempranamente entonces a la consulta y a sus terapias o a su tratamiento. Hay programas específicos de intervención desde la escuela hacia las adaptaciones escolares que van a ser más adaptaciones metodológicas, porque como hemos dicho, son chicos inteligentes, son chicos capaces. Entonces, la inmensa mayoría de estos pacientes van a tener o van a conseguir terminar sus estudios, incluso hay relatos, historias de pacientes con dislexia, famosos incluso, que tienen un desarrollo completamente normal.
Con un manejo inadecuado son una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de conductas disruptivas en el aula de clase, de ahí la importancia también de detectarlos y tratarlos, porque se puede asociar también a bajo autoestima y lo otro que es importante es mirar la parte de la comorbilidad. Muchas veces estos trastornos del aprendizaje no vienen solos, sino que vienen acompañados de otros trastornos, por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, no solamente intervenir la parte del aprendizaje, sino también intervenir la parte de la atención y la parte de la conducta, o vienen asociados a un trastorno opositor desafiante, que en ese caso nos acompañaríamos o nos ayudaríamos de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, es evaluar como el todo en general. Bueno, la idea era compartir con ustedes esta información concisa para que ustedes tengan de pronto acceso a esta información, puedan detectar tempranamente entonces a estos niños en sus aulas de clase y podamos trabajar mancomunadamente para que estos chicos pues tengan una evolución favorable. Espero que esta información haya sido de utilidad. Vamos a dejar también un material de apoyo para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan tener a la mano, al igual que estas diapositivas, porque la idea es poder ayudar tempranamente a estos niños. Muchísimas gracias.